Infecciones por virus de papiloma humano, como son una enfermedad tan frecuente, siempre va a tener muchas dudas, siempre muchas preguntas, muchas incógnitas que tienen los pacientes con respecto a las infecciones por este virus. Así que te invito a que te suscribas a mi canal YouTube, aquí, para que aclaremos todas esas dudas y podamos hacer una dinámica de preguntas y respuestas que ya vamos a tener más adelante. Sígueme, dale corazón. Una sesión de preguntas y respuestas con respecto al virus de papiloma humano, las infecciones que se producen a nivel anogenital, porque pues uno como médico muchas veces piensa que no hay duda y resulta que hay un millón de dudas y uno cree que está dejando todo claro en la consulta y pues definitivamente no estamos dejando las cosas claras. Entonces me pareció importante el día de hoy comenzar a aclarar muchas dudas que yo sé que no solamente la persona que está acá conmigo, que me va a hacer una serie de preguntas y yo le voy a ir respondiendo, sino que millón de ustedes tienen esta serie de dudas y creo que llegó el momento de irlas aclarando. Realmente los pacientes piensan que si acuden a la consulta por tener lesiones productivas por el virus de papiloma humano, en una primera consulta o en un primer turno quirúrgico, esas lesiones uno las va a poder extirpar todas y que ellas no van a reaparecer. Si son lesiones pequeñas que no comprometen todo lo que es la margen del ano y todo el canal anal, uno las reseca todo. Coloca tratamiento combinado con algún cáustico que puede ser ácido tricloroacético, pero nunca se deja solo con ácido tricloroacético porque el porcentaje de recidivas con el ácido tricloroacético es muy alto. Recidiva es que las lesiones reaparecen. Hay algo importante que deben saber del virus de papiloma humano y que no es un virus que se cura. El virus de papiloma humano no se cura. Logramos controlarlo, mantenerlo como quien dice solapado dentro de la célula. Tratamos de evitar que estas lesiones reaparezcan, pero el virus no se cura. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que no se conviertan en lesiones transformantes. ¿Cuáles son esas lesiones transformantes? Son las neoplasias, son aquellas lesiones que no podemos ver y que las tenemos que pintar y las tenemos que buscar con unos equipos especiales que se llaman videocolposcopio. Pero el virus, los virus los virus de papiloma humano tienen una alta capacidad de reaparecer. ¿Por qué reaparecen? Van a depender de algo que es muy genético de cada persona y es la capacidad de su sistema inmunológico de limpiar o de producir lo que se denomina clearance de BPH, o sea que el mismo organismo trata de controlar el virus y es lo que uno busca cuando coloca los inmunomoduladores como el imiquimod o cuando coloca los antimetabolitos como es el hecho del 5-fluorouracilo. Uno trata de estimular el sistema inmunológico de ese paciente para que ese sistema inmunológico me haga el clearance de BPH. Pero eso no significa que las lesiones productivas, que son los condilomas y son las verrugas, tengan la capacidad de volver a reaparecer. Si eso sucede, entonces tenemos que hacer rotación de tratamiento. ¿Qué es lo importante? Que el control posterior a las resecciones más el tratamiento no puede exceder a las 2 semanas subsiguientes al tratamiento. ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad de volver a presentar lesiones 2 semanas después de hacer la resección, porque es un tejido que queda ya manipulado, usted ha resecado, ha quitado la primera capa de la mucosa, lo que es el epitelio, y entonces la piel o el resto de ese tejido queda desprotegido. Por lo tanto, se le hace más sencillo al virus del papiloma humano volver a presentar lesiones. Entonces, es importante que se tenga un control subsecuente hasta que se produzca la cicatrización y se pueda retomar el siguiente tratamiento. Eso es muy importante, sobre todo en canal anal, porque el canal anal es difícil de manejar porque queda escondidito, es un hoyito que está oculto. El virus del papiloma humano es como una lotería. Todos los pacientes no se comportan de la misma manera. Hay un porcentaje de pacientes, más o menos el 10%, un poco más, hasta el 50%, que tienen la capacidad de que su sistema inmunológico controla las lesiones y hasta pueden desaparecer solas, que es como les estaba diciendo, es lo que denominamos un clearance del BPH o un aclaramiento del BPH. Pero lamentablemente hay otro pequeño número de pacientes que necesitamos estimular un poco más su sistema inmunológico, por eso recomendamos los inmunomoduladores. Pero hay que ser muy estricto con el uso de los inmunomoduladores
Y lo otro que pasa con los inmunomoduladores es que a veces son un poquito abrasivos con la piel y a veces el paciente no se lo coloca en las horas que son estipuladas, los días que son estipulados y las semanas que son estipuladas, porque este tipo de medicamentos, este tipo de productos tiende a quemar un poquito la piel y entonces el paciente se siente un poquito incómodo y tiene la tendencia a suspender el tratamiento. Esta es otra de las causas por las cuales el paciente recae en este tipo de lesiones. Entonces, pacientes muy jóvenes, así no tengan una condición de inmunosupresión como la diabetes, como la esclerodermia, como pacientes que tienen antecedentes de cáncer, pacientes que están en quimioterapia, pacientes HIV positivos, si no tienen una condición inmunológica y son pacientes muy jóvenes y tienen recaídas con el virus, ya tienen un comportamiento que es de riesgo, sobre todo si no tienen una sola infección viral, sino que es múltiple la infección viral. O sea que no tenemos un tipo de virus, sino que podemos encontrar 2, 3, 4, 5 y he tenido pacientes que tienen hasta 10 tipos de virus diferentes en sus tejidos. Independientemente de la edad del paciente, sea un paciente menor o mayor de 15 años y está tipificado, se puede vacunar. Lo que sí hay que dejar muy claro es que vamos a tener protección para los tipos de virus con los cuales el paciente no ha tenido el contagio. Pero en los pacientes jóvenes menores de 25 años, siempre es importante la vacunación porque siempre podemos dar algo de protección. La protección no va a ser superior al 90%. La protección quizás disminuya por debajo del 50% y eso va a depender de los subtipos de virus que el paciente haya tenido contacto. Entonces, no es que se decida o no se decida vacunar. Lo que es importante es que el paciente sepa cuál va a ser su porcentaje de protección para segundas o terceras reinfecciones. Porque mientras tengamos vida sexual activa, que todos tenemos una vida sexual activa, pues tenemos el riesgo, absolutamente todos tenemos el riesgo de reinfectarnos por virus de papiloma humano.